Bien, en la especialidad de higiene industrial podemos encontrar tanto riesgos físicos, químicos y biológicos. En los riesgos físicos trataremos tanto la iluminación como la temperatura, como el ruido, vibraciones y radiaciones. En la iluminación empezaremos por el concepto, por explicar qué es. En segundo lugar, el instrumento de medición, cómo se mide la luz. Después, qué grado es el óptimo de iluminación. Y por último, los riesgos a la salud. La iluminación es la cantidad de luz que recibe cada unidad de superficie y su medida es el lux. ¿Cuál es el instrumento de medición de la luz? Pues el luxómetro. El grado de iluminación pues dependerá. Para vías de circulación ocasionales, pues con 25 lux sería suficiente. Y para trabajos de una alta precisión, como por ejemplo joyería, etcétera, pues hasta 1000 lux. La intensidad depende del trabajo, de sus características, etc. Y un nivel aceptable de iluminación se consigue con el mantenimiento adecuado, evitar deslumbramientos, colores claros, etc. Los riesgos para la salud debidos a una mala iluminación pues son los siguientes: trastornos de carácter visual, como por ejemplo la fatiga visual, y evidentemente con el tiempo una reducción de la capacidad visual. También hay daños no visuales, podemos tener fatiga mental debido a una mala iluminación. Esto lo veremos también en el vídeo de ergonomía y psicosociología. Puede provocar dolores de cabeza, estrés, etc. Y otros, por ejemplo, pues choques contra objetos, porque como no ves nada, pues te pegas contra el canto vivo, contra la esquina de no sé qué objeto, de no sé qué estantería o de no sé qué pared. Como siempre, las medidas de prevención de riesgos laborales se tiene que priorizar las colectivas a las individuales. En primer lugar, hay que adaptar las exigencias de iluminación a las exigencias visuales, lo que hemos visto en la tabla anterior. Trabajos de muy poca precisión o pasillos desde 25 lux hasta trabajos de muy alta precisión hasta 1000 lux. Y lo que decíamos también, pues el mantenimiento adecuado, reducir deslumbramientos, evitar parpadeos, orden de limpieza, etc. Esas personas que no tienen un centro de trabajo estable, como por ejemplo la construcción, desatascamientos, etc., pues evidentemente ahí no hay un cuadro eléctrico que proporcione esa luz, como tenemos en una oficina. En ese caso, pues las medidas de protección individual pues tendría que ser la linterna o una luz frontal. Vamos con el riesgo de temperatura. Pues bueno, el concepto, pues para mantener el equilibrio térmico de los trabajadores, pues es obligatorio mantener unos niveles legales de temperatura. El instrumento de medición, pues hay varios, pero el más conocido es el termómetro. Después también hay aparatos para medir la humedad, etc. Y aquí tenemos la tabla con la temperatura adecuada según el trabajo que se haga, la humedad y la velocidad del aire. Lo que vemos es que cuanto más sedentario es el trabajo, mayor temperatura se exige, y cuanto más movido es el trabajo, menos temperatura se exige. ¿Esto por qué es? Pues es normal, porque cuanto más trabajo hacemos, el propio ejercicio físico hace que entremos en temperatura y que para compensar el exceso de temperatura corporal que estamos teniendo, la temperatura exterior baje. Esto nos pasa, por ejemplo, vamos a hacer ejercicio, salimos de casa, qué frío hace, pero empiezas a correr, a ir en bicicleta o lo que sea, y ya entras en una temperatura ideal, o al final casi empiezas a sudar. Pues por eso mismo, cuanto más sedentario es el trabajo, más humedad se permite, y cuanto más movido es el trabajo, menos humedad se permite. Es normal, por esto que acabo de decir. La humedad es lo que contribuye a esa sensación pegajosa de bochorno. Cuanta más humedad, más bochorno, más sudor, más pegajosa se nos queda la camiseta. Y evidentemente, cuanto menos sedentario es el trabajo, menor velocidad del aire. Cuanto más movido es el trabajo, mayor velocidad del aire. Lo que queremos es que nos refrigere, esa pequeña brisa, ¿no?, que ayuda a bajar ese calor interno que estamos teniendo debido al esfuerzo físico. Sobre los daños para la salud de una mala temperatura, el cuadro de temperatura que vemos a continuación, los grados es de la temperatura corporal, nada tiene que ver con la temperatura exterior. Pues entre 41 grados y 44 grados estaríamos en el golpe de calor. El golpe de calor provoca taquicardia, desmayos, también convulsiones o incluso la muerte.
En 38 grados estaríamos en la deshidratación, la hipotimia o el síncope y también rampas. ¿Cómo prevenir esto desde la empresa? Como siempre, primero las medidas colectivas. Pues evidentemente evitar las horas de máximo calor, respetar los descansos, etc. Y sobre los EPIs individuales, pues evidentemente la ropa adecuada, beber mucha agua, evitar estar expuestos directamente al sol, evitar comidas y grasientas, ¿no? Pues una fabada con chorizo a 41 grados y usar EPIs. Los EPIs que establezca la ley o el convenio colectivo. Cuando estamos a 34 grados tenemos mucho frío, entre 33 grados y 28 estaríamos en la hipotermia, es decir, escalofríos, fatiga, desorientación. Es frecuente personas que van a la montaña, se les hace de noche y debido al frío empiezan a desorientarse y a decir cosas sin sentido. Y desde 26 hasta 24 grados, pues la muerte por parada cardíaca o fibrilación. Lo mismo, las medidas de prevención colectivas, pues evidentemente una buena organización empresarial, respetar los descansos, poner unas jornadas en un horario que evite los picos de frío y los equipos de protección individual, pues usar la ropa adecuada, sobre todo que proteja las extremidades, siempre el frío empieza por las manos o por los pies, si tenemos ropa húmeda, pues sustituirla de inmediato, consumir líquidos, usar los EPIs, etc. Una de las medidas de prevención colectivas es la señalización, por ejemplo, atención a alta temperatura o peligro baja temperatura. Vamos con el ruido, el concepto del ruido, y el ruido sería todo sonido no deseado por el receptor. Y es uno de los riesgos con mayor extensión laboral y uno de los que provoca más siniestros. Bueno, el instrumento de medición es el sonómetro y los valores límite de exposición serían a nivel de exposición diaria serían 87 decibelios con niveles pico de 140 decibelios. Evidentemente no hay que llegar a los valores límite de exposición. En segundo lugar tendríamos los valores superiores de exposición. Superiores un poco menos que límite, pero por eso no hay que dejarlo atrás, no hay que dejarlo de lado. Ya nos está diciendo que también requiere una acción, requiere una medida de protección colectiva o individual, que aquí estaría en un nivel de exposición diaria de 85 decibelios y un pico de 137. Y después, los valores inferiores de exposición, pero que también requieren una acción, sería un nivel de exposición diaria de 80 decibelios y un nivel pico de 135. Pensad que 135 decibelios no es modo de pavo. El umbral del dolor está en 120 decibelios. Pusimos aquella bestialidad de cosa en el puto psicódromo cuando lo pusimos. Nos dimos cuenta realmente de lo que era sufrir los efectos de una frecuencia subsónica y estar a 120 decibelios, que es el umbral del dolor. Es decir, que en cualquiera de estos tres valores tienen que haber medidas de protección colectivas y si no pudiera corregirse, individuales. Daños para la salud, pues evidentemente sordera, alteraciones en el ritmo cardíaco, estrés, insomnio. No sé si alguna vez habéis ido a algún festival o a alguna discoteca y os habéis puesto el altavoz detrás y notáis cómo el ritmo del corazón se os acelera. Después llegáis a casa y no podéis dormir. Medidas de protección colectivas, pues evidentemente la señalización, intentar aislar a esos aparatos, a esos equipos que generan tanto ruido, usar pantallas, todo lo que sea para evitar o si no se puede disminuir el grado de ruido. Y medidas de protección individuales, pues evidentemente los EPIs, formación e información. Aquí tendríamos una señal de advertencia que dice peligro de ruido y aquí tendríamos una señal de obligación que obliga a ese trabajador a usar los EPIs. Sobre las vibraciones, pues sería un movimiento transmitido al cuerpo humano. Debe ser oscilatorio debido a una posición de referencia. Debe oscilar en torno a un centro, a un elemento central. La frecuencia se mide en hercios y hay de dos tipos, los de cuerpo entero o los mano-brazo. El instrumento de medición es el vibrómetro y aquí tendríamos los valores de exposición de las vibraciones de cuerpo entero y de las mano-brazo. Medidas de prevención colectivas, pues señalización,
que vemos la señal de advertencia, la señal de obligación, amortiguadores, silent blocks. Son unos elementos que, por ejemplo, son los que atan el motor del coche al chasis. El motor del coche vibra y si fuera metal con metal, vibraría la carrocería entera. Entonces son como unos tacos de goma que se ponen entre el motor y el chasis, y ese taco de goma va amortiguando toda la vibración del motor, porque si no traspasaría el coche y evidentemente al volante, al asiento, no se podría conducir. Y sobre equipos individuales, pues los EPIs, formación e información. Hemos dicho que las vibraciones se miden en hercios y tenemos de 3 tipos: las muy bajas, bajas y altas. Bueno, muy bajas pues sería, por ejemplo, ir en tren, ir en coche, con un balanceo muy ligero. Baja ya sería un tractor, una carretilla, que hombre, debajo eso tampoco tiene mucho, porque ya notas que te lo transmite. Y alta pues sería el martillo neumático, una motosierra, aquello que cuando acabas de usar esa herramienta notas todo el hormigueo en las manos de que aquello vibra. Sobre las radiaciones, el concepto es que son formas de transmisión electromagnéticas y se pueden producir tanto en forma de ondas como de partículas subatómicas. Y tenemos de 2 tipos, las ionizantes y las no ionizantes. Las ionizantes modifican las células y las no ionizantes no modifican los átomos y por lo tanto no modifican las células. Eso no significa que debamos de descuidarlo. Y aquí tenemos una imagen del grado de penetración que tienen las radiaciones ionizantes. Vemos que una radiación alfa no traspasa el papel, pero que todas las demás ya sí, y que las más potentes son las radiaciones gamma y los neutrones. El instrumento de medición es el radiómetro y aquí tenemos las consecuencias para la salud de los diferentes tipos de radiaciones. Las radiaciones ionizantes a corto plazo, pues vómitos, diarreas, hemorragias, pérdida del cabello, y a largo plazo cáncer, esterilidad, malformaciones, leucemia. Os recomiendo que veáis la serie Chernobyl, una central nuclear que estaba en Ucrania y que en los años de la Unión Soviética pues tuvo un fallo, y así miréis las desagradables consecuencias que tuvieron para esos trabajadores. Es una serie muy impactante y que se ve la ignorancia absoluta por parte de los poderes públicos de entonces de ignorar ese problema y de ningunear a los estudios de un científico y de un catedrático. Las no ionizantes pues provocan quemaduras, daños en la piel, cáncer, todo esto. O sea que porque no modifiquen las células no significa que a largo plazo no lo pueden hacer. Bueno, medidas de protección colectiva, pues evidentemente controlar los límites de exposición, usar instrumentos de medición, señalización, distancia, etc. Medidas de protección individual, pues usar los EPIs, vigilancia de la salud, formación e información. Bueno, hemos visto los riesgos físicos, vamos con el segundo grupo de riesgos de la higiene industrial, que son los riesgos químicos. Pues el riesgo químico, ¿qué es? El concepto. Pues es toda exposición no controlada a un agente químico, porque si fuera controlada no sería un riesgo para la salud. Un riesgo químico puede tener muchas formas: gas, humo, polvo, líquido, etc. Las vías de entrada en el organismo o las vías de penetración pueden ser varias: la respiratoria, digestiva, nos lo hemos comido, dérmica, a través de los poros de la piel, o parenteral, a través de una herida que penetra directamente a la sangre. La respiratoria es la más común. ¿Por qué? Porque muchas veces estos gases ni se ven. Entonces, como no nos enteramos de nada, pues vamos inhalando, y por eso es la más frecuente de todas. La digestiva es menos frecuente, pero se da cuando los trabajadores o la empresa incumplen las medidas de seguridad, como por ejemplo prohibido comer, fumar o beber en una empresa con riesgos químicos. La dérmica sucede sobre todo cuando los productos químicos tienen riesgo de corrosión, nos van a la piel y nos penetran dentro de la piel. Y el parenteral, pues lo que decía, pues a través de una herida. Los daños asociados a los productos químicos son muy diversos. Tendríamos un primer grupo que serían los irritantes, asfixiantes y anestésicos, que vamos a ver qué nos cuenta sobre todo un profesional de la materia. Vamos a ver. Hola a todos, estamos aquí con Josep Martínez, profesor de química, y hoy le voy a hacer unas cuantas preguntas sobre los riesgos químicos. Josep, vamos con el primer riesgo, que es la inhalación de gases. ¿En qué situaciones un trabajador podría estar expuesto a este tipo de riesgo?
Bueno, las situaciones son múltiples, ya que se pueden dar casos de trabajar con disolventes que se evaporan, que podrían ser irritantes, podrían ser anestésicos, tal como el cloroformo, por ejemplo, pero también podrían generarse esos gases. Es decir, en la actividad industrial aparecen unos vapores al mezclar sustancias que también pueden ser de alta toxicidad o sobre todo altamente irritantes, como podría ser, por ejemplo, un amoníaco, un ácido nítrico, y hay sectores claramente específicos en que estas sustancias se utilizan. De acuerdo. Como por ejemplo, ¿qué sectores? Pues sin ir más lejos, podríamos hablar del uso de disolventes en sectores como pues las colonias, ambientadores, las tintas. Los trabajadores ahí están expuestos continuamente a la inhalación de disolventes. Pintores también, por ejemplo, de casas, de coches. Exacto, sí, porque claro, hay muchas pinturas al agua, cada vez se tiende más, pero también hay muchísimas pinturas específicas que base poliuretano, acrílicas, etcétera, con disolventes. Sí, es otro sector sensible. Otros ejemplos serían aquellos en los que no se inhala un disolvente como tal, que es lo que hemos mencionado, sino en que se genera un gas, pues por ejemplo, como actividad de la combustión. Es decir, hay muchas empresas que se calientan sencillamente pues con calderas antiguas, mal ventiladas, en las que se puede generar el ya muy comúnmente conocido por todo el mundo monóxido de carbono, ¿no? Ese gas causante de la que llaman la muerte dulce. El monóxido de carbono es realmente muy tóxico porque sustituye el oxígeno en la hemoglobina. Es decir, si tú lo inhalas, no lo sacas de ahí fácilmente. Y además, a medida que lo inhalas, pues te va causando somnolencia, tú no te das cuenta y es causante de la muerte. Estas típicas noticias que nos aparecen muchas veces de pues, gente que se ha ido a una cabaña, un brasero, etcétera, ¿no? Esto pasa industrialmente. Esto ocurre cuando calientas o tienes una caldera pues, mal ventilada o muy antigua o con combustibles pues sólidos, como puede ser un carbón vegetal o cosas de estas. Y luego otros ejemplos que no serían ni inhalar un gas como producto de la combustión, ni tampoco el disolvente en sí mismo, ¿no? Podría ser el que se genere el gas como fruto de la actividad. Es decir, tú estás utilizando otras sustancias como podrían ser disolventes, ya lo hemos hablado, ¿no? Aquí tenemos pues, un disolvente que podría ser clásico, que sería el cloroformo, lo hemos comentado antes, es un anestésico, pero luego hay otros que en realidad, pues amoníaco, tenemos aquí, ácido clorhídrico, que es el ácido que constituye el salfumán, y estas sustancias no las estás usando muchas veces como disolventes, sino como parte de una síntesis o simplemente limpieza. De hecho, estos productos, salfumán, amoníaco, los usan las empresas de limpieza. Y es donde hay uno de los riesgos mayores de mezclar sustancias que sean generadoras de gases. Lo que mucha gente no conoce es que, por ejemplo, si mezclamos el amoníaco y el salfumán, pues podemos generar un gas que no podemos inhalar. O, por ejemplo, sin ir más lejos, el amoníaco y la lejía, y el ácido clorhídrico, o sea, el salfumán. Cuando mezclamos salfumán y lejía, generamos cloro, y el cloro es letal. Los que están trabajando simplemente pues, con ácidos de limpieza desincrustantes, como comentabas, pero que están inhalándolos porque son muy volátiles, tienen que saber perfectamente que tienen que usar mascarillas, y mascarillas adecuadas. Claro, esto es peligroso porque las personas que sí que tienen un contrato de trabajo sí que es obligatorio que hayan tenido la formación en prevención de riesgos, pero en el sector de la limpieza es conocido que hay muchas personas que trabajan en negro, que no tienen contrato y que por tanto no han tenido la formación en prevención de riesgos laborales. Entonces, seguramente esto, bueno, pues no sé si son conocedoras al 100% o... Exacto, por eso es muy importante la formación de la secundaria, porque estas cosas se explican, ¿no? Claro. Pero los productos de limpieza tienen los pictogramas, ¿no? Estos simbolitos que podemos ver por aquí abajo. Exacto. Y todo el mundo debe conocerlos. O sea, cualquier trabajador de cualquier sector debe conocer el significado de los pictogramas, y aquí en el amoníaco ya tenemos, pues nos está diciendo que es corrosivo, por ejemplo, ¿no? O en un salfumán, pues también tenemos lo mismo, ¿no? Nos dice que es corrosivo y además nos advierte, esta admiración, ¿no? Nos advierte de otros riesgos, porque este símbolo cambió con el tiempo, este pictograma, que están descritos en el envase, ¿no? O sea, esto puede significar nocivo, puede significar irritante,
y debemos leer la letra y conocer estos símbolos, los pictogramas que se llaman. Josep, veo que tienes una serie de EPIs encima de la mesa. ¿Para qué uso son adecuados? ¿En qué situación? Esa es la segunda parte, ¿no? O sea, la primera parte sería, tenemos que conocer los pictogramas. Exacto. Y la segunda parte es, vale, ¿qué medidas de seguridad van asociadas a esos pictogramas y a los productos que las llevan? Claro, porque ahora sabemos que hacen mezclas y que dejan ir gases nocivos, entonces nos hemos de proteger. Hablábamos de gases, o sea, ya no es solo cuando manipulamos el producto, ¿qué pasa con esos gases? Exacto. Es la siguiente fase. Tanto si se están generando por una mala praxis, como si son simplemente disolventes, ¿no? Como hablábamos antes, debemos protegernos de esa inhalación, ¿no? Aquí teníamos el cloroformo, decíamos, que tiene todavía el pictograma antiguo, el de XN, que quiere decir nocivo, que este ya ha sido sustituido, pero nos está diciendo que, claro, si es nocivo y lo voy a inhalar, tengo que intentar no inhalarlo. Una cosa muy típica es ponerse mascarillas. Bueno, claro, con el coronavirus ya hemos conocido estas cosas, ¿no? Pero las mascarillas no sirven para todo. Nosotros podemos ver esta mascarilla que parece realmente muy elaborada, en la que puedes poner aquí cualquier filtro, pero la mascarilla, esta en sí misma, es para partículas líquidas o sólidas en suspensión. Es decir, lo que mucha gente llama un antipolvo. Un antipolvo. Aunque sea para trabajar con cementos, correcto, tierra, ¿no? Sí, cualquier cualquier producto Pero, esto pero no para gas. Correcto, esto no sería para gas. Y de hecho hay un caso real que he podido ver yo mismo en un laboratorio, sin ir más lejos, ni siquiera en una industria, bueno, en un laboratorio, ver a una persona llevando su mascarilla y está correctamente en una campana de gases como la que tenemos aquí detrás, utilizando un producto, pero se le derramó y entonces había líquido por la vitrina, y ese líquido, pues claro, estuvo mucho tiempo ahí mientras lo limpió, mientras volvió a aspirar con la pipeta, etcétera, etcétera, y él estuvo inhalando estos vapores mucho rato. Sin saberlo, porque pensaba que tenía la mascarilla adecuada. Él pensaba que iba bien protegido, Claro. pero eso no protege para gases. Entonces lo que le pasó a esta persona es que después de limpiar, de hacerlo todo bien, lo que le pasó es que no solo inhaló a través de la mascarilla, sino que su propia mascarilla estaba impregnada de ese gas. Porque claro, nosotros respiramos, el vapor de agua pues, condensa en pequeñas gotas en la malla, porque eso es una mascarilla, es como una red de pesca, pero muy pequeñita, ¿no? Si la mirásemos a un microscopio, Claro. veríamos que en realidad es una superposición de tejidos, y esas gotitas se quedan ahí, y cuando los gases son inhalados, esos gases se disuelven en esas gotitas. Claro. Es decir, muchos de estos gases son muy solubles en agua, como el amoníaco o el salfumán, sin ir más lejos. Entonces, tú tienes una mascarilla que no solo traspasa los vapores, sino que además incluso se están disolviendo en las gotitas que te condensan dentro, y lo estás respirando en continuo. Y lo que le pasó a este chico es que empezó a tener una hemorragia, empezó a sangrar por la nariz. Y aquí, por ejemplo, tenemos unos filtros en la que sí que nos indica que estos son para gases. Y claro, este es el filtro solamente. Hay mascarillas en las que se puede adaptar. Se puede adaptar, sí. Pero generalmente, bueno, las mascarillas en las que se puede adaptar de por sí ya no son las antipolvo normalmente, a menos que el filtro sea tan pequeñito como el que estamos viendo aquí. Claro. Normalmente son, bueno, la boquilla, digamos, de esas antigases es diferente, de otra medida, y se pueden poner... Suele llevar un par, ¿no? Uno a cada lado, ¿puede ser? Sí, las más Sí. típicas suelen llevar uno por banda, efectivamente. De acuerdo. Y una cosa que no hemos dicho es, claro, esta irritación de estos gases, curiosamente, te puede impregnar en otros lugares que no son la piel ni las vías respiratorias altas, los ojos. Otra vía de penetración ocular. Exacto, los ojos. Los ojos se deben proteger no solo de estos líquidos que decíamos, ¿no? Amoníaco, salfumán, porque claro, estos líquidos te pueden salpicar, lógicamente, ¿no? También los vapores. O sea, esos gases, esos vapores pueden irritar los ojos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las típicas gafas de laboratorio que le llamaríamos, pero que son gafas industriales también. O sea, estas gafas se usan en todos estos sectores estratégicos que comentábamos Y recubre los laterales y... Exacto. Claro, sí, sí. O sea, Hace ventosa. Y esta ventosa es muy importante porque cuando realmente pues, estudiantes, por ejemplo, de carrera, de química y tal, ¿no? Están usando disoluciones,
te dicen, ostras, esto aprieta mucho, molesta mucho, oye, si estoy a esta distancia y lo he hecho de un pasito al otro y tal, ¿para qué tengo que llevar estas gafas, no? Podría llevar unas que fuesen más llevaderas, más prácticas. Precisamente este efecto ventosa del que hablábamos, Claro. no es solo por una salpicadura lateral, que es muy difícil de otra persona que tengas al lado, que puede ocurrir, sino para los gases. O sea, esta ventosa lo que hace es que realmente algo que pueda fluir por sí mismo... Se pega a la piel para garantizar que sea estanco. Exacto. Claro. Los fluidos, ¿qué son? Los fluidos, todo el mundo habla de los líquidos, ¿no? Porque vemos que se mueven. Los gases son fluidos. A veces Claro. nos olvidamos de que los gases son fluidos. Y por lo tanto, así evitamos que pueda entrar en contacto con los ojos. Josep, me has dicho que me tienes preparado un experimento. ¿En qué consiste? Bueno, en este experimento veremos aquello que no suele ocurrir, pero que puede ocurrir, ¿no? Lo de mezclar sustancias y que se genere un gas. Quien utiliza disolventes se supone que ya conoce su volatilidad y que debe protegerse, pero en cambio, cuando mezclas sustancias que no deberías mezclar, pues qué consecuencias puede llegar a tener, ¿no? Esa formación de gases que decíamos en el sector como la limpieza o como aquella técnica de piscina que habíamos hablado antes. Vamos a verlo. Vamos a ello. Tenemos aquí lo que sería el salfumán, ácido clorhídrico, en este caso está mucho más concentrado que el salfumán. ¿Qué porcentaje tiene? Que no Pues se ve a aquí cámara. vemos un 37% en masa, que es más concentrado que el salfumán, bastante Ajá. más, pero igualmente no podemos menospreciar nunca el salfumán, tampoco. De acuerdo. Y tendríamos amoníaco. Este amoníaco también está más concentrado que el que usamos en las casas, 25% en masa. Y claro, lo que veremos es un efecto aumentado de lo que pasaría en un trabajador o trabajadora, por ejemplo, de la limpieza. De Al acuerdo. estar más concentrado, aquí veremos el efecto Claro. muy evidente, Claro. pero precisamente porque cuando trabajas con más diluido no le das importancia, puedes estar inhalando tanto los productos por separado más rato, Claro. como al mezclarlos pensar que no va a pasar nada. O sea, la concentración hará que sea visible a que se vea. Exacto, exacto. ¿Y esta campana extractora, este aparato, qué nombre tiene? Bueno, la vitrina de gases, que le llaman, o campana de gases, es otro elemento de prevención más. En un laboratorio, evidentemente, en una casa no Claro. lo usamos, pero Claro. en un laboratorio los líquidos volátiles deberían manipularse en una campana de gases. De acuerdo. Pues vamos allá. Has vertido... Empiezo por el salfumán Ajá. y ya podéis ver que es muy Sí. volátil. Sí, ya se ve el humo como sale, ¿eh? Esta volatilidad nos indica que lo estaríamos inhalando nosotros si no tuviésemos aquí una campana de gases. Claro, exactamente. Esto lo usas en una casa y tú lo estás inhalando. Y aunque un salfumán no esté tan concentrado, lo estás inhalando en menor proporción, pero lo estás inhalando. O sea, sin campana de gases, ahora mismo tú y yo tendríamos que ir con mascarilla. Efectivamente, De acuerdo. efectivamente. Y cuando le añadimos el amoníaco concentrado, Ostras. Hasta me ha asustado y todo y la cámara se ha zarandeado. y no solo eso, además ha salpicado fuera. O sea, no llevar unos guantes al manipularlo ya es muy peligroso, pero también no llevar una bata también lo es, porque como habéis visto, las salpicaduras pues Sí. han salido del recipiente de la mezcla. Hace una reacción violenta. Muy violenta, muy exotérmica. Esto hemos dicho al principio que esta mezcla la pueden hacer personas que se dedican al mundo de la limpieza. Por Mezclar salfumán y amoníaco y sin darse cuenta están expuestas a este tipo de mezclas nocivas. Correcto. Y no solo la mezcla en sí mismo, sino la inhalación continua. Es decir, los trabajadores o trabajadoras de la limpieza están inhalando estos vapores continuamente y normalmente no se protegen de la manera debida. Hemos visto este primer grupo de irritantes, asfixiantes y anestésicos. Vamos a ver otro segundo grupo, como son los corrosivos. Que estos, el riesgo es a través de la vía dérmica, porque destruyen el tejido de la piel. Vamos a ver qué nos dice Josep al respecto. ¿Qué otros sectores profesionales estarían vinculados a riesgo de corrosión? Pues mira, claro, hablábamos de que los gases pueden ser irritantes, pero también hablábamos de sustancias que eran líquidas, que en sí mismas al manipularlas nos podían irritar la piel, ¿no? O superficies. Entonces ahí estaríamos hablando de sustancias corrosivas. ¿Por qué? Porque la irritación, que es que por ejemplo puede ser de las vías aéreas, ¿no? Las mucosas, pues es por la inhalación de vapores. Pero cuando un líquido o un sólido puede estropearnos la piel, atacarnos la piel o las superficies, ¿no? Hablamos de corrosión. Entonces estos sectores
son más abundantes de lo que parece, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pues ya no se me ocurre en qué van a usar esos ácidos, ¿no? Por ejemplo, pero se usan algunos de estos ácidos, como los ácidos sulfónicos, en sus formulaciones para hacer tensoactivos, para hacer jabones líquidos, por ejemplo. Jabones líquidos. Y luego también se usan lo contrario de los ácidos, porque hemos usado esa palabra y asusta mucho a la gente la palabra ácido, pero también hablamos del amoníaco o de la lejía, que son lo contrario, son álcalis. Pues resulta que los álcalis o bases también son, como nos indica aquí este pictograma, corrosivas. Ajá. Y se usan en muchos sectores, no solo la limpieza que decíamos antes. Por ejemplo, pues la saponificación clásica, la de esta que la gente conoce, de mezclar aceite con algo, ¿no? Bueno, ese algo es habitualmente sosa cáustica. La sosa cáustica es un producto que se puede comprar incluso en las droguerías y que nos está diciendo que es corrosivo y que tenemos que utilizar unas medidas de protección que son las que hemos mencionado, ¿no? Guantes, bueno, bata o ropa vieja que te puedas quitar si estás en casa, o ropa de protección laboral. La saponificación clásica, como decimos, la de las pastillitas de jabón, se usa la sosa cáustica, pero incluso en cosmética. En cosmética es un sector en el que se ajustan los pHs de muchas fórmulas poniendo un poquito de sosa cáustica o de potasa, que sería hidróxido de potasio. Y hay que tener mucha precaución con esta sustancia, porque aunque es lo opuesto a los ácidos, en la escala de pH, diríamos que los ácidos, en el indicador universal o el tornasol, son los colores cálidos, y las bases, los álcalis, son del verde para más frío, hacia azul. Vale. A nivel de pH son lo opuesto, y sin embargo los efectos sobre la piel pues son los mismos, altamente corrosivos. Y por ejemplo en cosmética se usan en grandes, enormes cantidades en los depilatorios. Los geles depilatorios, las cremas depilatorias, pues no solo están a un pH muy alto, superior a 12, hasta un 12,5 de máximo legal si no me equivoco, y se usa mucha cantidad de estos productos, e incluso si usan el ácido tioglicólico, que es un agente depilatorio muy clásico, la forma ácida no nos sirve. La tenemos que basificar usando estas bases fuertes. Entonces se usa en grandes cantidades. Y bueno, como anécdotas de estas sustancias corrosivas, casos reales, que también he conocido, cuando digo casos reales, incluso algunos los he visto yo mismo, ¿no? Pues podríamos hablar de una salpicadura que tuve yo mismo en un ojo con sosa cáustica, cuando aún no tenía la formación, o sea, era un chaval joven de 16 años y trabajaba limpiando una cocina, y al preparar la mezcla de la sosa en agua, al echarla, pues me salpicó una gota en el ojo y bueno, la sensación era horrible, como si con un percutor te estuviesen perforando. La misma sensación, y bueno, podía perder el ojo, y lo que hay que hacer es lavar. Básicamente lavar mucha agua y evidentemente ir a un centro médico. Claro. Por lo tanto, ya estamos diciendo una prevención que no había aparecido antes, que es que cuando usamos sustancias corrosivas necesitamos duchas para poder mojar a la persona si se ha impregnado en gran cantidad, y lavaojos, pues cuando esta irritación se produce en el ojo. Pero esto es una actuación sanitaria que nos la ahorramos si tenemos la prevención adecuada. Correcto. Si aparte de lavaojos, por ejemplo, al manipular estas sustancias nos ponemos esas gafas de protección que decíamos antes, o nos ponemos los guantes para que no vaya a la piel, etcétera, pues nos ahorramos la ducha, lavar el ojo. Con medidas de prevención hay que tenerlo, pero deberíamos ser más cautelosos con las medidas de protección. Claro. Y bueno, hay más casos reales de la sosa cáustica, por ejemplo, en una de estas empresas cosméticas que te comentaba, que se usan en grandes cantidades, tuvieron una ocurrencia, que era, en lugar de comprar el tioglicolato, la forma básica ya, que te obliga a añadir un poco de esto, pero no mucho a la formulación, compraban el ácido, y para basificarlo tenían que echar mucha sosa o mucha potasa, en ese caso era potasa. ¿Y qué es lo que hacían? Pues mira, lo tengo aquí, a ver si lo puedo enseñar a cámara. ¿Veis estos bidones? Los típicos bidones del campo, ¿no? Que diríamos, ¿no? Sí. Pues en estos bidones lo que hacían ellos era echar agua con una manguera y poner mucha potasa en grandes cantidades a disolverla ahí mismo, a hacer el preparado ahí mismo. ¿Qué pasa? La disolución de estas sustancias, los ácidos fuertes y también las bases fuertes, es muy exotérmica. Cuando se disuelven en agua, producen mucho calor. Y lo que pasó
es que esa potasa disuelta en agua generó tanto calor que fundió ese plástico que habéis visto. Aunque parece increíble, se fundió el bidón. ¿Y por qué lo comentamos a nivel de riesgos? Pues bueno, porque hubo un derrame. Hubo un derrame en la planta. Al fundirse el bidón hubo un tsunami por toda la planta de un agua con una concentración de potasa del 40%. Que bueno, si se come el bidón, ves a saber tú todo lo otro que se puede llegar a sí, o sea, deteriorar. todo su calzado profesional, que por cierto llevaban el calzado adecuado, todo su calzado profesional, mientras ellos fregaban, limpiaban, hacían lo que podían, pues su calzado se empezó a deshacer, la goma de las suelas se empezó a deshacer. Cuando consiguieron lavar, se tuvieron que poner su calzado que traían de su casa. Y bueno, todo se degradó, o sea, los tejidos de las fregonas, de todo quedó hecho un desastre. Madre mía. Cuando hablamos de corrosión, hablamos de estas cosas. Ese es el ejemplo estrella sí. llevado al extremo. Sí, exacto. Y bueno, podríamos, pues si quieres, ver otros ejemplos de cómo degrada la ropa, podemos hacer un experimento. Bueno, Josep, estamos en este segundo ejemplo. Vemos que hay aquí una camiseta vieja y nos tienes preparados unos vasos de precipitado, ¿correcto? Y esto que son 3 tipos de ácido, ¿no? ¿Qué ácidos tenemos aquí? Pues mira, tenemos aquí uno del que habíamos hablado ya, ¿no? El salfomán, en realidad es ácido clorhídrico, el compuesto. Ajá. Tenemos también el ácido nítrico, al 60%, aún más concentrado. Vemos siempre el símbolo de corrosivo. Ahí lo vemos. Ese ácido, además de ser muy ácido, muy corrosivo, además es oxidante. Y luego tenemos, además, ácido sulfúrico, la joya de la corona, porque todo el mundo lo conoce, pero sí, además, porque está al 98%. Madre mía. Y este es oxidante, igual que el nítrico, pero además es deshidratante. O sea, imaginaros lo que pasa si cae en la piel. Claro. Ácido, corrosión, oxidación, deshidratación, lo que tú quieras. Así que, bueno, vamos a ver. Y aquí hay azúcar aquí. Claro, hemos hablado de los otros componentes. Aquí tenemos azúcar, sí señor. Vamos a ver qué pasa cuando el ácido entra con el azúcar en contacto. Y aquí tengo esto de aquí, que parece un diente o algo así. Es un trozo de mármol. Porque hablábamos de que la corrosión también altera las superficies, ¿no? Puede atacar a las superficies. Pues usaremos mármol con el clorhídrico. Ajá. Pues empezamos. Venga, vamos allá. Empezamos con la camiseta. A ver, esta camiseta ya tiene una marca, esto que vemos aquí rosado, de que le cayó el ácido, precisamente. O sea, esto es lo que cuando el ácido cae en tejidos teñidos y también las bases fuertes concentradas, como decíamos antes, la sosa o la potasa, esto es lo que les ocurre. Y vamos a... Bueno, recuerda como cuando una camiseta te toca la lejía, ¿no? Sí, exacto, es un efecto parecido. Y vamos a ver aquí... Ácido nítrico. Ácido nítrico. Vamos a ver, ahora igual me deja mal y no pasa nada, pero... Unas gotitas en la camiseta. Exacto. Vamos a ver si en este caso la oxidación del nítrico es capaz de decolorar o incluso perforar esta camiseta. No es al momento, así que seguiremos haciendo otros experimentos. Sí, vamos a ver qué pasa con los otros. Y vamos a dejar que esto vaya haciendo su efecto. Vamos con el siguiente, porque ya contaba que podía ser que no fuese muy visible lo que ocurre en la camiseta. Ajá. Así que vamos a ver lo que ocurre en superficies. Aquí tenemos nuestro trozo de mármol y le vamos a poner el ácido clorhídrico. No sé muy bien, pero bueno, el mármol está dentro del vaso. El mármol está dentro y lo vais a ver mejor ahora cuando lo coja y os lo enseñe, porque lo que vais a ver... Esto es mármol con salfumán. Exacto, vais a ver el ataque ácido inmediato. Ostras. De cómo se carga el mármol. Lo está diluyendo. Sí, de hecho acabará disuelto, o sea, no desaparecerá por completo. Y muy rápido. Esta es una de las razones por las que no debemos verter ácidos en los mármoles, si es el caso, ¿no? de suelos o de cocinas. A la gente, por ejemplo, le caen unas gotas de vinagre haciendo la ensalada y le da igual, pues le ataca el mármol. Le cae zumo de limón, le da igual, o zumo de naranja, le da igual, le ataca el mármol. Luego cuando lavas esos mármoles se ven como unas manchas opacas, pues es de eso. Claro. Y luego veríamos, bueno, si alguien quiere hacer experimentos de estos, por cierto, aparte de que debe tener los conocimientos, pero algo que se puede hacer en casa, hablábamos de que el ácido clorhídrico es el componente del salfumán, ¿no? Pues lo que pueden hacer si tienen salfumán en casa y comprobar el ataque ácido es poner pues, un trozo de papel de aluminio dentro de un vaso con salfumán,
o incluso un hueso de pollo mismo, De pollo. también sumergido en salfumán. Que lo va a disolver. En este caso no, en este caso disolverlo no, pero sí que va a coagular las proteínas que tienen el tuétano, porque lo que tienen, las bases fuertes como la sosa o los ácidos, es que atacan a las proteínas. Es por eso que es tan peligroso en la piel. Vale. Atacan a las proteínas y realmente es, bueno, te destrozan la piel, te atacan a varias capas de piel, incluso las bases además también reaccionan con la capa de grasa, esos aceites que tenemos de protección natural en la piel. Ajá. Y vamos a ver por Bueno, último... ahora ya lo ha disuelto por completo, ¿no? El mármol ya no queda nada. Ya, bueno, ya queda poquito, aún queda algo, pero sí, Sí. ya Mucho es- menos de lo que había. Es muy rápido, una reacción muy virulenta. Y por último, pues vamos a ver también, pues, ¿por qué he elegido azúcar? Bueno, aparte de que lo tuviese a mano o no, estamos hablando de un componente natural, es decir, nosotros tenemos hidratos de carbono, azúcares, en nuestro organismo, y también hay otro tipo de hidratos de cadena más larga, como podría ser un algodón, celulosas, que podrían ser tejidos, y que también tenemos en la piel, ¿no? La fibra alimentaria famosa, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando el ácido sulfúrico pues cae sobre el azúcar, y también aparentemente parece que, bueno, para empezar vemos que hay un cambio de color, o sea, eso ya nos indica reacción química, ¿no? Ya nos indica reacción química porque veíamos que era incoloro. Exacto. Lo que vamos a ver es que con el tiempo se va oscureciendo el primer sector donde lo he puesto, Sí. y va a continuar el ataque ácido. Vemos que la mancha oscura se va expandiendo. Se va expandiendo, y es más, bueno, si moviéramos aquí, veremos que ese azúcar ya está, el blanco se mueve, el otro no porque es deshidratante, lo ha apelmazado, y al final está acabando haciendo un efecto Sólido, ¿no? Sí, va a acabar haciendo un auténtico mazacote, va a quedar como si fuese prácticamente carbón, porque lo oxida y además lo deshidrata. Y ahora ya empezamos a ver, Está haciendo burbujas, ¿eh? efectivamente, No se ve muy bien en la cámara, pero hace... Uy, ostras. sí, la reacción es muy exotérmica, desprende mucha energía, y ahora estamos viendo pues lo que le estaba Ostras. haciendo al azúcar y al ácido sulfúrico, ahora empieza a salpicar. Madre mía. Y esto, pues bueno, esto es una manera aumentada y tal vez un poco exagerada de ver lo que nos puede pasar en los tejidos vivos cuando los ácidos nos... Es que parece carbón literalmente, ¿eh? Sí. Es lo que va a acabar quedando aquí. Va a quedar quedando algo parecido al carbón. ¿Igual de duro también? ¿O... Sí, totalmente. Porque pensemos que, claro, los carbohidratos llevan hidrógeno y oxígeno. Entonces, cuando esto lo oxida, lo lleva a la forma más oxidada del carbono, el CO2. Una parte se convierte en CO2, otra parte en vapor de agua, que también se va con este calor. Y al final acaba quedando pues un esqueleto de prácticamente pues carbono y pocas cosas más. Caramba, tú. Sí, parece carbón literal, ¿eh? Y si vamos a nuestra camiseta, pues bueno. Hombre, a ver, la manchita la ha dejado, ¿eh? Esta Sí. mancha ya no se le va. Exacto, ya no es azul, ahora está como un color ámbar oscuro. Bueno, igual no se aprecia en la cámara, ¿no? Pues se ha puesto como No, sí que se ve, sí. un marroncillo anaranjado. O sea que ya nos ha decolorado algo el pigmento original, la camiseta. Y bueno, dependiendo de qué tinte sea, pues puede hacer unos efectos u otros, pero... Puede acabar dejando el rosado, este que tenemos en las otras manchas, o puede que se quede así, ¿no? Correcto, o blanco o amarillento. O blanco, Y eso que decíamos, o sea, importantísimo, más que porque decolore las fibras, lo importante es que cuando te caen estas sustancias en la ropa de trabajo hay que quitársela inmediatamente, Claro. porque esto en contacto con la piel, o sea, provoca una irritación y un escozor terribles. Hemos visto este segundo grupo de corrosivos. Vamos a ver qué nos dice Josep sobre los inflamables. Hemos hablado de irritantes, de sustancias irritantes y corrosivas, y es el turno de los inflamables. Pues sí, el riesgo a exponerse a la llama es evidente, pues si la llama ya está hecha, tú dices, esto quema, ¿no? Hasta allí llegamos. Pero, ¿y qué pasa con aquellas sustancias que podrían ser generadoras de fuego, ¿no? De llama? Entonces, bueno, aquí me he preparado un pequeño muestrario, pero empecemos sobre todo pues por el trabajador y los sectores, ¿no? O
sea, ¿qué tiene que saber el trabajador? Pues, identificar el pictograma, hasta llegamos, ¿no? De inflamable. Pero una cosa que debe saber también es diferenciar inflamable de comburente. Porque incluso hay personas que conocen los pictogramas y lo confunden. Por ejemplo, este que vemos aquí, esta especie de bola que tiene una llama arriba, eso no es inflamable, ese es comburente. Y la diferencia se explica rápido. Cuando tú haces una llama, necesitas alimentarla. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el fuego arde con oxígeno, ¿no? El triángulo del fuego. Exacto, ¿no? Entonces, claro, hay un combustible, que es evidentemente esa sustancia que arde, pero luego está la que la hace arder, la que la alimenta. Ese es el comburente. Ajá. Entonces, ¿por qué es importante distinguir esto? Bueno, porque los comburentes, como vemos, pueden ser creadores, originadores de llama o alimentarla. Es por esa razón que cuando almacenamos sustancias, esto es lo que afecta al sector industrial, digamos, cuando almacenamos sustancias de manera genética, los comburentes y los combustibles no deberían estar nunca juntos. Claro. Eso para empezar. O sea, almacenar las cosas donde tocan por el riesgo de contacto y que pueda pasar algo. Y luego, claro, el etiquetaje. O sea, hablábamos de pictogramas, evidentemente las cosas tienen que estar bien etiquetadas. Aquí tenemos ejemplo de cómo no debe hacerse. O sea, aquí tenemos un recipiente que pone etanol. Bueno, para empezar, ese es su nombre IUPAC, digamos, el nombre químico del alcohol. Entonces, hay gente que sabe, el alcohol es inflamable, pero a lo mejor no sabe que el etanol es lo mismo. Claro. Y encima está mal etiquetado. No hay etiqueta, no hay pictograma. No hay pictograma de inflamable, entonces, evidentemente, esto tiene que estar fuera, lejos de las fuentes de calor o de las propias llamas si se trabaja con... Entonces, este que es comburente no podría estar al lado del etanol. Exacto. Que es combustible. Ni en un laboratorio, Claro. ni en una empresa tampoco, ¿eh? Entonces, claro, esto, por ejemplo, tenemos en un armario que hay sólidos, reactivos que están guardados por el nombre del elemento, y esto lo tenemos en el armario de inflamables. Los armarios separados. Están separados. Y aquí tenemos pues, otro mal ejemplo de cómo no debe hacerse la acetona. Bueno, no se ve, tal vez no se ve muy bien porque incluso pues, la tinta ya se ha ido, pero otro recipiente mal etiquetado también es inflamable. Y evidentemente tiene que estar bien etiquetado y lejos de llama o fuente de calor. Es muy curioso, porque alguien puede pensar que bueno, para iniciar una llama en principio necesitas energía de activación, ¿no? Pues poner un poco el mecherito, ¿no? O calor. O el cigarro, lo que sea. Exacto, y nadie Se piensa puede fumar. en la electrostática. Hay un caso real, que ahora que mencionabas el del cigarro es muy interesante. Unos trabajadores que estaban usando un grupo de electrógeno para generar electricidad con un combustible. Entonces, pues bueno, llevaban unas chaquetas, que es muy típico, esto industrialmente, estas chaquetas con cremallera para abrigarse del invierno, que tienen pues, un cuello de pico así, y que resulta que cuando te las quitas, crujen. Oímos que crujen y eso es la electricidad estática. Sí. Aquí he traído una camiseta, bueno, la típica camiseta que dicen que es termoactiva, ¿no? Para el invierno, que abriga un montón a pesar de ser fina, y si miramos su etiqueta, veríamos que pone que es un 80% moda acrílica, 20% acrílica. Es decir, 100% fibras acrílicas. Pues bueno, las fibras acrílicas no son las únicas, pero son principalmente unas generadoras de estática, de electricidad, de electrostática brutales. Y lo que pasó con esos trabajadores fueron a juicio. El empresario, lo que decías, lo que comentabas del cigarrillo, ¿no? Esta gente se ha puesto a manipular el grupo electrógeno con el cigarrillo. Claro. Y por eso han entrado en ignición, han ardido. Y ellos lo que argumentaban fue justo lo contrario. Ya sabemos, somos trabajadores de esto, ya sabemos que no se puede fumar con un gasoil ahí o lo que sea. Y lo que nos pasó simplemente, eso es lo que decían en el juicio, es que teníamos calor, me quité la chaqueta. Claro. Y mientras me la estaba quitando, empecé a arder. Y el otro trabajador, que fue a socorrerlo, porque al haber mucha llama pero localizada y rápido, fue a abrazarlo literalmente para ver si la apagaba y tirarlo al suelo, y lo que le pasó es que él también ardió. Ardieron los dos juntos. Ardieron los dos juntos. Y bueno, en el juicio lo que se resolvió fue, tuvieron que citar a un perito químico, y lo que se resolvió fue que hay la posibilidad de que esto ocurra. Simplemente esa es la pregunta que le hicieron al perito químico. Y dijo, sí, la estática, la electrostática, puede causar chispa, y esa energía de activación es suficiente para que los vapores que emanan entren en ignición, porque lo que quema realmente son los vapores.
Pero habría que ver si esa ropa de trabajo era la adecuada para si hay riesgo, ¿no? Exacto. Estas chaquetas son muy típicas y hay muchas empresas que usan chaquetas con fibras acrílicas porque dicen que bueno, son muy aislantes del frío, lo que tú quieras, Claro. pero pueden ser potencialmente peligrosas. Bueno, veo aquí tienes el material, nos has preparado otro experimento. Unos cuantos. Vamos a ello. Vamos a verlo. Bueno, experimento con productos inflamables. Sí, vamos a ello. El primero que quería enseñar, en realidad, es para simplemente decir una cosa que es muy evidente, ¿no? Jamás debemos mezclar cosas que no sabemos su potencialidad, ¿no? Hay que tener conocimiento para ello. Y la prueba es que aquí tenemos un comburente, para empezar, lo que decíamos, ¿no? La gente podía confundir si esto quiere decir combustible o comburente. Comburente es un oxidante potente y resulta que esto de aquí, agua oxigenada, nos dice que es corrosiva y lo sabemos, nos ataca la piel, pero no dice que sea ni comburente ni inflamable. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando, bueno, se mezclan cosas que no se debe? Pues, bueno, no sé si lo vamos a apreciar, pero Sí que se ve, sí. aquí lo que estamos viendo no llega a hacer llama, porque en realidad lo que hace son como pequeñas explosiones, ¿eh? Aquí lo que se está formando, bueno, se está formando oxígeno, ¿eh? Esta reacción forma oxígeno, el oxígeno se podría inhalar, no pasaría nada, pero un oxígeno cerca de una llama la avivaría, lógicamente. Claro. Y bueno, este ejemplo era simplemente para que, bueno, la gente tenga muy claro que todo debe ir almacenado donde toca, no mezclar cosas donde no toca y sobre todo, pues si no se tienen los conocimientos pertinentes, preguntar a quien los tiene. De acuerdo. Y ahora sí que iríamos a un inflamable, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque hay sectores en donde se trabaja con algo que ahora veréis. El primero, bueno, aquí vemos un algodón de toda la vida. Esto es un algodón de toda la Esto es un vida. algodón, los que compramos en los súperes o droguerías, y todos sabemos que el algodón arde, ¿no? Es decir, cualquier cosa que sea materia orgánica, pues puede arder. Y claro, bueno, hace lo que todos sabríamos, ¿no? Una llamita. Pero, ¿por qué quería que vierais la llamita normal del algodón? Bueno, para hablar de extintores, ¿no? Si se me hace una llama en un sitio, hay que tener un conocimiento perfecto de qué extintores utilizar. Podemos utilizar un extintor convencional con un algodón que quema, pero por ejemplo no podríamos utilizarlo pues, con algunos metales que queman precisamente ante el mismo comburente, ante un oxígeno, ¿no? Por ejemplo, un magnesio. Un magnesio hace una llama bestial con oxígeno y no podemos apagarla con un extintor convencional. Pero ahora hablaríamos de otro sector en el que también se usa esto de aquí. Ah, esto no es algodón. Esto no es algodón. Sorprendente, pero no es algodón. Esto que veis aquí, en realidad, es un tipo de celulosa que no es algodón. En muchas empresas se usan celulosas que son potencialmente inflamables. Por ejemplo, la nitrocelulosa, hidroxitilcelulosa, etilcelulosa. Por ejemplo, el sector de las tintas, ambientadores para baño, esos que colgamos como cazuelitas en el váter. Pues los espesantes que se usan en esos sectores muchas veces son celulosas. Y esas celulosas, cerca de fuentes calientes, de inflamables, de fuentes eléctricas, podrían causar llama. Y ahora, bueno, vamos a ver. Diréis, Vamos a verlo. Pues va a quemar igual que el algodón, ¿no? Nos lo estás diciendo, ¿no? Pues vamos a ver. Si quema igual que el algodón, ¡Ostras! ha sido algo más bestia, ¿eh? Impresionante. Y no nos ha dejado residuo, como podemos No ver. ha quedado nada. Ni cenizas, ¿eh? Todo lo que lleva la nitrocelulosa, todo se convierte en gases. De ahí que no nos quede nada. Y como podéis imaginar, pues mira, una nitrocelulosa podría hacer una reacción mucho más violenta. Claro, aquí veo un poquito, pero imagínate una concentración. Claro, a lo mejor le cuesta entrar en ignición, pero si lo tienes en un sitio caliente, cerca de llama, o una chispa eléctrica, y tienes ahí unos sacos de estas celulosas, puede arder una planta entera. Ostras, esto es impresionante, ¿eh? Es impresionante porque no ha quedado absolutamente nada, ¿eh? Nada. Sí. Hemos visto también los inflamables. Vamos a ver qué nos dices, Josep, sobre los tóxicos y sobre los sensibilizantes. Otro riesgo laboral más, riesgo de ingestión. Riesgo de ingestión. A ver, claro, uno piensa en el trabajador, ¿no? ¿Qué puede ingerir el trabajador? En este momento tenemos que decir, bueno, pues no tomes nada
que no deberías, ¿no? Yo no me imagino a alguien trabajando con un disolvente para tintas y bebiéndoselo, ¿no? O sea, claro, supongo que podemos llegar ahí, ¿no? Pero es curioso porque a veces no pensamos en cosas tan evidentes como los fármacos. O sea, lo que es muy típico es que tú estés en el trabajo y digas, me duele la cabeza, no sé qué, que son síntomas que tu cuerpo te dice de que no tienes que trabajar, ¿no? Que tienes que parar. Pero bueno, ya sabemos que tenemos miedo de que se lo tomen mal si marchamos, Es que soy un flojo o algo así. cualquier cosa de esta, ¿no? Y decimos, bueno, y nos tomamos algo. Normalmente, si hay farmaciolas que llamamos estas en los trabajos, no tendrían que estar al acceso del trabajador, o sea, no tendría que ir a abrirle y tomarse lo que quiera, eso para empezar, eso lo primero. Pero a veces hay los compañeros, es decir, yo cojo, ¿no? Y te digo, ostras, llevo algo. Guillén, ¿tienes algo para mí, no? Sí, sí. Entonces, bueno, este es uno de los casos reales de los que queríamos hablar. Una trabajadora que le dice a otra, pues me duele la cabeza, me encuentro mal, y se tomó un preparado. Bueno, aquí tengo Culdina, no era este, ¿eh? No quiero hablar expresamente mal de la Culdina, hemos usado uno que tenemos aquí, pero era uno parecido, simplemente dejémoslo ahí, de otra marca comercial, que cuando una trabajadora... Resfriado, Sí, sí, era un simple resfriado, ¿eh? Y una trabajadora se lo da al otro, tómate esto que va muy bien, también en pastillita y tal. De hecho, esa es incluso, hay dos preparaciones, la que puedes ir deshaciendo y tragando, o la que te echas unos polvos en agua y te lo bebes. Vale. Y bueno, la tuvieron que hospitalizar. Porque se le empezó a hinchar la garganta, no podía respirar y estuvo a punto de morir. Porque resulta que llevaba un componente de aquel fármaco que es el que le provocó ese hinchazón de garganta. Presuntamente la arginina, porque cuando miraba los aditivos que llevaba, pues bueno, aparentemente era ese. Pero eso es porque ella era alérgica a esto. Y no lo sabía. Y no lo sabía. Presuntamente era este componente. Correcto. Entonces, en principio, jamás deberíamos ni tan solo dejar que los propios compañeros nos administrasen fármacos, Claro. porque no son las personas adecuadas para ello. Claro. Luego, otros sectores de ingestión evidente podrían ser los que trabajan con pesticidas, herbicidas, porque, claro, lo pueden ingerir, pues, bueno, una cosa sería por inhalación, que hemos hablado de eso ya, ¿no? Al vertirlos, si son parcialmente volátiles, eso sería por inhalación, puede ocurrir, pero la ingestión también puede ocurrir, porque si están mal etiquetados, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? De etiquetar bien las cosas, pueden acabar o mezclados con otra cosa o en un recipiente que no les corresponde. Bueno, descuidos de estos que pueden tener consecuencias muy graves. Y que sí que suelen ser fruto de negligencia, en este caso, Negligencias. del trabajador, normalmente. Bueno, Josep, pues muchas gracias por estas clases, estos ejemplos. Creo que han sido muy didácticos, que los alumnos que estudian FOLCO nos van a agradecer mucho. Hombre, para mí es un auténtico placer y tengo que añadir que estos ejemplos, aunque algunos eran llevados a las máximas concentraciones, queremos que sean impactantes. Bueno, están exagerados para que se vean. Exacto, para que tengan conciencia, tomen conciencia de lo importante que es tomar las medidas de prevención. Esa es la clave, tener la conciencia y no esperar a solucionar el daño, sino a prevenirlo. Gracias por tu tiempo. A vosotros. Sobre los carcinógenos, el tema del amianto es un tema que se ha hablado mucho sobre él, muy perjudicial para la salud o incluso letal, está prohibido usarlo ya en todas las empresas, para su reciclaje hay que llevarlo a un sitio especial, no lo podemos llevar en cualquier vertedero. Muchos trabajadores del sector del metro, del transporte, se han visto muy perjudicados por el tema del amianto. Y el último grupo serán los mutágenos. Bueno, pues como siempre, medidas de protección colectiva, señalización, de advertencia o de obligación, y los EPIs como medida de protección individual, formación e información a las personas. Vemos con el último grupo de estos riesgos de la higiene industrial, que sean los riesgos biológicos, que el concepto, la definición, es que son microorganismos que cuando penetran en el cuerpo humano causan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. Ya hay de muchos tipos, como por ejemplo virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Y las vías de entrada del cuerpo humano, las vías de penetración, son exactamente iguales que las vías de los riesgos químicos: respiratoria, digestiva, térmica y parenteral. Hay 4 grupos de agentes biológicos, que va de menor grave a más grave según el riesgo infeccioso y según el grado de propagación.
Vemos que en el grupo 4 está, por ejemplo, el coronavirus. Las medidas de prevención de riesgos laborales, pues como siempre, las colectivas, señalización, reducir el tiempo de exposición, limpieza, etc. Y medidas de prevención individuales, pues como siempre, los EPIs, los equipos de protección individual, la formación y la información.